Mi cordial saludo para todos ustedes en esta hermosa noche. Para mí es una alegría nuevamente estar delante de vosotros para continuar con este valioso seminario que venimos dando. Hoy es la tercera noche, la tercera parte de este seminario, la gran verdad que hemos perdido de vista. Bueno, en los estudios que habíamos disertado las dos noches anteriores, habíamos hablado acerca de la plenitud de la ley de Dios. Habíamos entendido de que la ley de Dios tiene tres aspectos. Habíamos comprendido acerca del código de la ley, que también la ley tiene una naturaleza espiritual y que la ley tiene demandas, exigencias que son muy elevadas, que el hombre, el pecador, por más que se esfuerce, por más que se empeñe en poder satisfacerlo por su propia cuenta, morirá y nunca lo podrá alcanzar. Pero también habíamos visto de que la persona de Cristo fue el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Él vino a vivir, pues, a satisfacer la ley en todos sus aspectos, y fue así. Su vida estuvo en armonía con la ley de Dios, en todo lo que la ley de Dios requiere de nosotros. Por eso, en esta noche vamos a hablar justamente de la justicia de Cristo. ¿Por qué es fundamental comprender, llegar a entender, estar capacitado en cuanto a la doctrina de la justicia de Cristo? ¿Por qué es interesante, queridos hermanos, que todos nosotros podamos entender, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos entender, que nosotros pues podamos explicarle a la gente, que en nuestra mente esté claro, que estemos convencidos que únicamente la justicia de Cristo es la base fundamental de la salvación? ¿Por qué? Porque la inspiración dice lo siguiente: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. O sea, quiere decir que muy pronto nosotros, el Señor nos va a usar a través de su Santo Espíritu, nos va a llenar del poder del cielo y nos va a llevar a predicar el mensaje de la justicia de Cristo. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo hemos aprendido? No lo hemos investigado a través de las Escrituras. ¿Qué es la justicia de Cristo? ¿Qué desarrolló Él a favor de nosotros en esta tierra? Por eso en esta noche vamos a ocuparnos estos minutos, esta noche, viendo a través de la palabra de Dios qué es la justicia de Cristo. Yo creo que este mensaje es una gran bendición para cada uno de nosotros, porque dice que esta es la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios, que es el carácter de Dios. O sea, la justicia de Cristo es el carácter de Dios, ya su vida santa que Él desarrolló en esta tierra. Dice que esta es la obra que termina el mensaje del tercer ángel. O sea, quiere decir que nosotros cuando vayamos a predicar al mundo en este tiempo final, el mensaje final del tercer ángel, no vamos a ir a hablarles historias, que yo viajé por tal país y que me tomé fotos y que tuve tal experiencia por allí. No, el mensaje que nosotros vamos a llevar no es el mensaje de la justicia propia, no es la experiencia que yo tengo, sino tenemos que hablar de la experiencia de Cristo y cómo ha hecho efecto en nuestra vida. Muy bien, entonces aquí hay algo muy importante acerca de la gloriosa justicia de Cristo que nosotros debemos entender. ¿Qué es la justicia de Cristo? La inspiración dice lo siguiente: la justicia de Cristo es su propio carácter sin mancha, que por fe se imparte a todos los que le reciben como Salvador personal. ¿Qué es entonces la justicia de Cristo? ¿Cómo lo define? La justicia de Cristo entonces es su propio carácter sin mancha, o sea, su vida santa, ya la obediencia perfecta que Él desarrolló en esta tierra, pero que por la fe, cuando nosotros nos aferramos por medio de la fe, se nos acredita y también se nos imparte en el alma para que el creyente sea salvado, porque la salvación implica
un acto declarativo en el cielo, pero también un proceso de transformación en la mente que se imparte a la vida del creyente. O sea, la obra que Cristo desarrolló por nosotros, fuera de nosotros en esta tierra hace 2000 años, esa obra cuando el creyente la recibimos, se hace real en la vida de nosotros. Eso es lo que quiere decir la inspiración de la palabra de Dios. Y en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo describe así de la siguiente manera: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que en todo aspecto de su vida, en todo el proceso del desarrollo de su vida, desde el pesebre hasta el Calvario, Jesús nunca pecó. Esa es la justicia de Cristo. Así lo define la palabra de Dios. La justicia de Cristo, entonces, lo podríamos resumir así, ¿no? Es la obra sustitutiva que Él desarrolló como hombre durante 33 años y medio de vida santa en esta tierra, con su encarnación, con su vida de santidad, con sus sufrimientos y muerte en la cruz del Calvario, su sepultura y su gloriosa resurrección. Esa es la justicia de Cristo. No faltó nada en todo lo que Él desarrolló, todo el proceso de su vida fue una vida perfecta, inmaculada, sin mancha. Nunca pecó en lo más mínimo. Esa es la justicia de Cristo. Esa es nuestra seguridad. Y todos nosotros tenemos que saber, tenemos que creer, tenemos que recibirlo, tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que pregonarlo, darlo a conocer. Y somos responsables de dar a conocer este mensaje en nuestro hogar, con nuestros hijos. Es lo primero que deben saber nuestros hijos. Todos nuestros familiares, las personas con quienes nos desarrollamos, todos tienen que conocer de nuestra boca el mensaje de la justicia de Cristo. A ver, ¿qué dice más la palabra? Cristo desarrolló un carácter perfecto como sustituto del hombre. Es un título muy importante. Pero lo más interesante que nosotros debemos estar seguros que la obra que Él desarrolló en esta tierra no la desarrolló, no la vivió por Él. Él la desarrolló, la vivió por nosotros. Eso dice la palabra. Ahora, pero aquí hay algunas interrogantes que nosotros debemos darle respuesta en este estudio, en esta reflexión de esta tarde, de esta noche. ¿Por qué era necesario que Cristo lograra desarrollar ese carácter perfecto? ¿Por qué fue tan esencial que Él se cuidara lo mínimo, lo máximo, que Él desarrollara ese carácter perfecto? Y justamente la desarrolló. Ustedes recuerdan Jesús en los momentos tranquilos de su vida, cuando Él, todavía no había golpes, no había bofetadas, todavía no resistía azotes. Él, durante su ministerio que duró 3 años y medio, Él se dedicó a hacer bien a la gente, especialmente a sanar a los enfermos, resucitar muertos. Y todos los días su trabajo era un trabajo arduo. Su vida era muy ocupada, no tenía tiempo para nada. Y en un momento desprevenido, ustedes recuerdan que está escrito en la palabra, vino un joven, dice que era príncipe, y vino él corriendo. Y dice que se hincó delante de él de rodillas y le dijo: maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Era una tentación allí para el Señor, para que él se considerara bueno y dijera, claro, se enorgulleciera de eso. Pero él dijo, mira, no le dijo al joven directo qué es lo que debe de hacer para poder heredar el reino de los cielos. Primero dijo, solucionemos lo primero. ¿Sabes? Le dijo, no me llames bueno, porque aquí en la tierra no hay ni un bueno, solamente hay uno y está en el cielo, es Dios. Entonces yo me pregunto, muchas veces analizo esto y me pregunto, ¿Jesús era bueno? Claro, Jesús era bueno, porque dice que nunca pecó, ni en pensamiento, ni en mirada, tampoco en palabras. Nunca profirió una palabra de maldición, una palabra con amenaza. Nunca pecó en palabras ni en acciones.
Él fue bueno, pero Él no se consideró bueno. Se cuidó a lo máximo en no pecar, porque justamente así Él estaba estableciendo la plataforma para nuestra salvación. Para que tú y yo, querido hermano, querido amigo, tuviéramos las puertas abiertas de la salvación. Y justamente las puertas se abrió. Cuando Él resucitó de entre los muertos, las puertas de la salvación están abiertas hasta el día de hoy. Pero hay que tener en cuenta que también que algún día esa puerta se va a cerrar. El tiempo de gracia se va a terminar. Entonces Jesús, ¿por qué era necesario que Él lograra desarrollar ese carácter perfecto? Y recuerden ustedes que su obra la desarrolló por nosotros. Es interesante. Ya, muy bien. Ahora, nosotros también cuando vemos que cuando Jesús desciende del cielo, Él toma la naturaleza humana, la Biblia dice que Él se encarnó por nosotros. Entonces, ¿en qué nos beneficia a nosotros su encarnación? Esa es otra pregunta. ¿En qué nos beneficia su encarnación? Es una pregunta que en esta noche también la vamos a contestar. ¿En qué nos beneficia a nosotros que Él viviera esa vida de pureza, de santidad, y que no se diera a cometer el pecado en lo más mínimo? ¿Por qué es que Él se cuidó a lo máximo en no darle pero ni un centímetro al mal? Ahora, no solamente en los momentos llanos de la vida, sino también en el momento más crítico, en el momento de tanta crisis que le vino a Él, cuando todos se fueron en contra de Él, cuando Satanás con toda su furia se volcó encima de Él. ¿Cómo es que Él se mantuvo tan leal, tan fiel hasta el último suspiro? Esa pregunta también tenemos que contestarla en esta noche. Muy bien, Cristo entonces tomó la naturaleza humana. Recuerden ustedes que Él desarrolló 4 actos grandes de amor. Por supuesto que Él desarrolló muchos actos de amor para salvarnos, pero hay 4 más grandes que quisiéramos tratar en esta noche en resumen. El primero tomó la naturaleza del hombre. La Escritura dice que Él se encarnó y que Él no se encarnó por Él, sino que Él se encarnó, tomó la naturaleza humana y Él estuvo dispuesto a tomarla por nosotros, para beneficio de nosotros. Así enseña la palabra. Carta a los Gálatas 4, 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer quiere decir una mujer humana, un ser humano con carne. Él nació, María era virgen, pero a los 9 meses, Él allí se desarrolló en el vientre de María, y a los 9 meses nació, y era un ser humano real, de carne y hueso, así como somos nosotros. Él dice, Dios envió a su Hijo, no lo envió así como Él es, como Dios es espíritu. Él tomó la naturaleza humana, dice, nacido de mujer. Y nacido súbdito a la ley, o sea, en acorde con la ley en todos sus aspectos, nació Él, para que redimiese a los que estaban condenados por la ley, o sea, nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando dice aquí, para que redimiese a los que estaban condenados por la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la palabra de Dios está confirmando que Él tomó la naturaleza humana y no la tomó por Él, sino la tomó por nosotros, para que nosotros, en base a esa justicia, a ese acto de amor que Él desarrolló, al tomar la naturaleza humana, nosotros tuviéramos la posibilidad de que en el momento que somos justificados, somos salvos de la culpa del pecado de condenación de la ley, también que nosotros recibamos la gracia de ser adoptados como hijos legítimos de Dios. Es en el momento preciso cuando nuestro nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. ¿Ven? Entonces Él tomó la naturaleza humana y la tomó por nosotros,
También el Evangelio según Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Él estaba allí, Él también se confraternizó con la humanidad. Él vivía, andaba con sus discípulos. Él también predicaba juntos con sus discípulos. Hacía milagros en compañía de sus discípulos. Aún dormía al lado de sus discípulos. Él dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 33 años y medio Jesús estuvo con nosotros. Nosotros no hemos tenido la suerte de estar en ese tiempo. Si lo hubiéramos tenido, cuán importante hubiera sido, ¿no?, nuestra experiencia. Entonces, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, dice Juan. Justamente Él lo vio. Vio a Cristo en toda su gloria. Ustedes recuerdan en el monte de la transfiguración. Él, Santiago y Pedro fueron los escogidos que el Señor los llevó al monte y vieron la gloria de Cristo. Dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, Juan da testimonio que Cristo era lleno de gracia, lleno de amor, de bondad, de misericordia y también de verdad. O sea, era un ser tan puro, tan inmaculado, que Él nunca vio en Jesús un gesto pecaminoso. Nunca vio una tara en la vida de Cristo. Él lo vio lleno de gracia y de verdad. Un ser humano perfecto, tal cual es el carácter de Dios. Entonces, así dice la palabra. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, o 1 de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, el mismo Dios, está diciendo Pablo, que Él se rebajó de ese nivel tan elevado de Dios y que amorosamente dejó su gloria, dejó todo lo sublime que es el cielo, y de ese nivel se bajó a esta tierra y fue manifestado en carne. Y esa manifestación en carne fue a favor de nosotros. Además, la inspiración también dice, ahora debemos preguntarnos nosotros, ¿por qué era necesario, como habíamos dado una pregunta allí, por qué era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana y en qué nos beneficia a nosotros su encarnación? Si nosotros no entendemos eso, ¿en qué nos beneficia la encarnación de Cristo? También nos falta conocer más del Evangelio. Entonces, ¿saben por qué? Él tomó la naturaleza humana justamente porque ninguno de nosotros, todos nosotros, desde el momento que nuestros primeros padres cayeron en pecado, nosotros cargamos una naturaleza mala. Nosotros llevamos por herencia una naturaleza pecaminosa. Ahora, pero la ley demanda, como hemos visto nosotros en el estudio pasado, hemos visto que la ley demanda de nosotros una naturaleza sin pecado. Ahora nosotros nunca lo podremos cumplir ese requerimiento. Jeremías dice que nosotros no tenemos los recursos necesarios para reformar, para purificar, para regenerar nuestra naturaleza. La naturaleza seguirá siendo mala, depravada, pecaminosa hasta el día de la glorificación. Entonces Cristo Jesús, Él tomó la naturaleza humana por nosotros y su naturaleza de Él era una naturaleza sin pecado. Dice aquí, pero la ley requiere que el alma misma sea pura. O sea, la ley demanda que todo nuestro ser, nuestra naturaleza, sea sin pecado. Pero nosotros no podemos, no está a nuestro alcance darle a la ley lo que ella requiere. Entonces Cristo viene del cielo, Él toma la naturaleza humana, pero una naturaleza humana sin pecado. Su naturaleza es su mente. El pecado es una naturaleza maligna y perversa, como habíamos visto en el estudio anterior, que está arraigada en la mente del hombre y que produce manifestaciones exteriores que se llaman transgresiones. Entonces Jesús, Él toma la naturaleza humana y no tenía esa naturaleza depravada que tenemos nosotros.
En su naturaleza no estaba allí el pecado como principio maligno. Entonces, dice, pero la ley requiere de nosotros alma pura y mente santa. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él, presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos por sus propias fuerzas satisfagan la ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo tomó una naturaleza sin pecado? Si Él la tomó por nosotros, justamente es porque la naturaleza de nosotros es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros ser salvos? ¿Cómo podríamos entrar nosotros o ser considerados hijos de Dios con esta naturaleza que nosotros tenemos? Por eso es que Cristo toma la naturaleza humana en acorde con lo que la ley de Dios demanda de nosotros, porque nosotros no le podemos corresponder a lo que la ley de Dios requiere. Y es más, dice más la inspiración, dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requieren. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. O sea, por eso Él tomó la naturaleza humana, una naturaleza humana sin pecado. Recuerden ustedes, Él tomó una naturaleza humana degradada, con 4,000 años de degradación, pero no con 4,000 años de depravación, porque nosotros tenemos la naturaleza humana degradada y depravada. Jesús solamente tuvo naturaleza humana degradada, con 4,000 años de degradación. Él no tenía la naturaleza humana. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión hacer que a los hombres partícipes de su naturaleza divina. Cuando nosotros la aceptamos como nuestro Salvador, ya en base a su justicia en el cielo, se nos acredita la justicia de Cristo. Pero también se nos imparte a través de la regencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos transfiere, nos imparte la naturaleza divina de Cristo. Por eso dice, hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina y ponerlos en armonía con los principios del cielo. O sea, quiere decir que nosotros en Cristo tenemos una naturaleza tal cual la ley de Dios demanda de nosotros. Esa es nuestra seguridad. Esa es la gran noticia del Evangelio. Que en Cristo Jesús tenemos una naturaleza perfecta, en armonía con la ley de Dios. Y es más, para poder sustentar cómo era la naturaleza de Cristo. Él no tenía la naturaleza depravada que nosotros tenemos. Cristo no era insensible a la ignominia y la desgracia. Experimentó todo amargamente. Lo sintió más profunda y agudamente de lo que nosotros podemos sentir el sufrimiento. Porque su naturaleza era más exaltada, pura y santa que la de la humanidad pecadora por quien sufría. Por eso es que estamos bien seguros, a través de la Biblia, a través de la verdad, como Dios nos enseña, que Cristo tomó la naturaleza humana y no la tomó por Él, Él la tomó por nosotros, y su naturaleza que tomó, la tomó a la altura de la ley. Por eso cuando estudiamos la naturaleza de Cristo, si nosotros la disociamos de la ley, cualquier doctrina falsa, errada, contraria a Cristo puede ingresar en nuestra mente. Por eso todas las veces, hermanos, que estudiamos nosotros la doctrina de la naturaleza de Cristo, nunca debemos separarlo de la ley. Siempre debemos estudiarlo de la mano. Por eso dice, su naturaleza era más exaltada, pura y santa que la de la humanidad pecadora por quien sufría. Era la majestad del cielo, era igual al Padre, era el comandante de las huestes angélicas, y sin embargo murió por el hombre.
sufriendo una muerte murió por el hombre, sufriendo una muerte que más que ninguna otra era considerada ignominiosa. Ojalá que los enaltecidos corazones de los hombres comprendieran esto. A ver de nuevo, ojalá que los enaltecidos corazones de los hombres comprendieran esto. Por eso los seres humanos, cuán errados estamos a veces cuando nosotros predicamos, enseñamos una doctrina contraria a lo que dicen las Escrituras. Cuando nosotros lo hacemos a Cristo pecaminoso, cuando nosotros presentamos a Cristo con naturaleza depravada, cuán terrible es delante de Dios, pues desfigurar así la justicia de Cristo. Por eso dice que aquí recomienda la inspiración, ojalá que los enaltecidos, esos corazones orgullosos de los hombres llenos de justicia propia, llenos de arrogancia, comprendieran esto. Ojalá que comprendieran el significado de la redención y que procuraran aprender la humildad de Jesús. Cómo es que él, siendo Dios, se humilló a un nivel tan bajo de tomar la naturaleza humana. Fue una humillación que nosotros no tenemos palabras para describir. Y justamente tenemos que comprender, tenemos que aceptar que fue así, para que nosotros podamos recibir la salvación. Ustedes recuerdan en Mateo 11:29, Jesús dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y solo así hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma al cual Jesús se refiere es la salvación. Si nosotros no entendemos que Él fue tan manso, tan manso y tan humilde para poder dejar su gloria y rebajarse de ese nivel tan elevado de Dios y volverse criatura y tomar la naturaleza humana sin pecado, porque Él es el segundo Adán, y viene y toma la naturaleza humana a favor de nosotros, y que en esta tierra vivió esa vida de perfección y de santidad y todo lo desarrolló por nosotros. Por eso es interesante para hallar descanso del alma, que quiere decir la salvación. 2. El primer punto, entonces, vimos que Cristo se rebajó de ese nivel elevado de Dios, tomó la naturaleza humana y tomó una naturaleza humana sin pecado, en acorde con los requerimientos de la ley, a favor de nosotros. Ya allí lo explicó el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, también el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y también primera de Timoteo 3:16. Muy bien. Cristo por nosotros logró vivir en santidad, nunca pecó, desarrolló un carácter perfecto, como venimos diciendo. Y la inspiración dice así: pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Todos sus hábitos, todas sus prácticas, toda su vida que Él desarrolló en esta tierra, lo desarrolló en perfección, en armonía con todo lo que la ley de Dios requiere. Su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 254. Y la carta a los Hebreos, capítulo 4 y el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. O sea, quiere decir que Él nunca cometió pecado. Cuando dice pero, quiere decir que Él en esta tierra, en todos los pasos de su vida, nunca cometió pecado. Él fue un sumo sacerdote, pero Él no cometió pecado. Y primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, quiere decir que en Él no había el pecado como principio maligno, y en Él no había el pecado como naturaleza depravada,
y en él no había tampoco transgresiones o manifestaciones exteriores que el pecado, la naturaleza mala, depravada, produce. Él era, dice, en él no hubo pecado. Por eso solo él pudo decir: ¿alguien de ustedes me redarguye de algún pecado? Solo él pudo decir: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Según Juan, 14:30. Viene el príncipe de este mundo, el diablo, y Jesús dijo: él nada tiene en mí. Nosotros no podemos decir así, porque el pecado de Satanás, todos los pecados que nos ha hecho cometer, él lo tiene en memoria, él lo tiene seguramente registrado. Nosotros no podemos decir, solamente dijo Cristo. Y el apóstol Pedro también en su primera carta de su libro dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Cristo no cometió pecado, dice primera de Pedro 2:22. Y la carta a los Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Quiere decir entonces que Cristo desarrolló ese carácter perfecto a favor de nosotros en esta tierra. Cuando dice hecho más sublime que los cielos, tanto por dentro como por fuera. O sea, en él no se encontró el pecado como principio maligno en pugna contra la ley de Dios. Él no la tenía, ni tampoco tenía esa naturaleza depravada que es la base principal para que nosotros manifestemos exteriormente el pecado como transgresiones. Jesús no la tenía. Dice que fue hecho más sublime que los cielos. 3. Jesús por nosotros soportó el más vil sufrimiento y murió la peor muerte en la cruz del Calvario. El profeta Isaías la confirma diciendo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces él fue herido por nuestras transgresiones. No murió él por las transgresiones de él, sino por nuestras transgresiones. Y la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, su muerte no fue por él, porque él nunca pecó. Su muerte él la soportó por nosotros. Estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz del Calvario. En todo. Ustedes saben, desde aquella noche, cuando Jesús fue tomado prisionero, según la Biblia, él pasó 6 juicios. Según la Biblia, compareció ante Anás, que era ex sumo sacerdote, compareció ante Caifás, lo llevaron al concilio, compareció ante Pilato, Pilato lo llevó a Herodes, y Herodes le volvió a remitir a Pilato, quien dictó la pena capital, la pena de muerte. Y todo reo antes de morir debería recibir 40 azotes menos 1. Fue allí donde la carne de Jesús fue desgarrada por los plomos que estaban incrustados también en el látigo, y fue allí donde él derramó casi toda su sangre. Todo el proceso del sufrimiento dice que él lo hizo por amor de nosotros. Y la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, él estuvo dispuesto a cargar la maldición que nosotros merecíamos. Porque allí dice: porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Fue algo horroroso ver a Cristo, los seres humanos que lo vieron allí desgarrado su cuerpo, ensangrentado, después del azote y la vía dolorosa, y luego allí clavado en una cruz desnudo. Toda la gente, sus enemigos, se burlaron de él, le profirieron palabras de insulto, pero él soportó todo. Como dice, Cristo murió por nosotros.
Además, aquí hay algo importante que nosotros debemos contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Satanás al someterlo a Cristo a un brutal sufrimiento? ¿Cuál era el propósito de Satanás entonces? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Satanás se ensañó tanto? No pudo hacerlo pecar en los momentos llanos de su vida. Y fue en los últimos momentos de su vida. Como dice un dicho, ¿no? El fierro se tuerce con fuego. Entonces hay que darle golpe. El propósito de Satanás, queridos hermanos, amigos, era que él pecara. O sea, Satanás quería someterlo a sufrimiento para que Jesús en cualquier momento, él pues cayera de ese nivel de perfección, de santidad, y que él cometiera pecado en lo más mínimo. Si en todo el proceso del sufrimiento Jesús simplemente hubiera mirado con una frente ceñuda de cólera, o tal vez con una simple mirada de ojo blanco, ojo de cólera, ojo de venganza, el destino de la humanidad dice que en todo ese proceso de sufrimiento de Cristo pendía como si fuera de un hilo. Gracias a Dios que no se arrancó ese hilo. Por eso es que Cristo se mantuvo tan leal, porque lo que el diablo quería es que Cristo pecara. Por eso dice el apóstol Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le escupieron la cara, no odió al que le escupió. Cuando a él le daban bofetadas, cuando le proferían palabras de insulto, cuando le daban puñetazos, cuando le arrancaban el cabello y la barba, porque la profecía dice que él no escondió, dice, su cara a los que le mesaban su barba. O sea, quiere decir que violentamente le arrancaban la barba para que él odiara, para que él cayera de esa posición de santidad y de perfección, de pureza, para que él odiara. Y si él hubiera odiado, hubiera sido pecado, porque el mal genio es pecado. Entonces, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. En medio de los puñetazos y bofetadas, cuando fue escarnecido, él no insultó ni odió a nadie. Más bien en todo momento dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la justicia de Cristo. Por eso decíamos aquí, por nosotros soportó el más vil sufrimiento y murió la peor muerte en la cruz del Calvario. Nunca ha habido una muertes así como esta muerte. Fue la muerte de Cristo, no la podemos nosotros entender. ¿Cómo es que Él en la cruz del Calvario, después de haber sido magullado su cuerpo, después de haber sido desgraciada su cuerpo con el azote, cómo es que Él en la cruz del Calvario pudo cargar el pecado de todo un mundo? Por eso dice, cuando estudiamos los escritos inspirados, dice que hay dos misterios, dos ciencias dentro de la ciencia de la salvación, del plan de salvación, que nunca los seres humanos llegaremos a entender. Dice la ciencia de la encarnación y la ciencia de la cruz. Dice que la ciencia de la encarnación y la ciencia de la cruz son ciencias de ciencias que los redimidos lo estudiaremos por toda la eternidad y nunca llegaremos a entender. Porque su propósito de Él era que la ley quedara satisfecha. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó gloriosamente de entre los muertos, la ley quedó satisfecha. Hoy tenemos ese regalo grandioso nosotros, que debemos aceptarlo cada día, esa justicia perfecta. Y cuando estemos en gloria, nosotros estudiaremos continuamente cómo es que Él pudo encarnarse,
cómo es que Él, siendo Dios, tomó la naturaleza humana y la tomó una naturaleza sin pecado, porque la ley demanda de nosotros naturaleza sin pecado. Y cómo es que Él llegó a la cruz del Calvario y no solamente cargó el pecado de uno, sino el pecado de un mundo. Eso no lo podemos entender. Todas las personas que murieron crucificados, murieron quemados vivos, cargaron sus propias culpas de ellos mismos. Pero Jesús era puro y santo. Él no tenía culpa y cargó la culpa de millones de personas, de un mundo que ha caído en pecado. Por eso, cuán importante es valorar la doctrina de la justicia de Cristo, la cual es una verdad que nosotros la hemos perdido de vista. 4. Jesús resucitó gloriosamente de la tumba. Es otro acto de amor que Cristo desarrolló por nosotros. Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué importante es saber, comprender a través del estudio de la palabra y llegar a creer, a tener esa plena seguridad que Él resucitó por nosotros. Y cuán importante si nosotros hacemos también la decisión de aceptarlo y recibirlo como plenamente suficiente. La justicia de Cristo es plenamente suficiente para que nosotros recibamos el regalo de la salvación. Y todo aquel que vive es ahora y cree en mí, o sea, acepta la justicia de Cristo, no morirá eternamente. Y aquí dice una pregunta que Él mismo, Señor, lo hizo. ¿Crees esto? ¿Por qué dijo crees esto? Porque el mundo el cual vivimos es un mundo de incredulidad. La incredulidad cunde por todos los lados del mundo. El ser humano no cree. Mateo, miren, en el Evangelio según Mateo 28:6, dice que sus discípulos, sus seguidores le buscaron. En aquel tiempo, cuando Jesús resucitó, sus seguidores lo buscaron. Y cuando llegaron a la tumba, los ángeles informaron que Jesús no estaba allí. De repente ellos también tenían dudas. Entonces los ángeles los llevaron, dice, y les mostraron para que ellos con sus propios ojos lo vieran. Dice: no está aquí, dijeron los ángeles, pues ha resucitado. Ellos dieron la buena nueva de la resurrección de Cristo. ¿Cómo dijo? O sea, Jesús mismo había dicho: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y las mujeres entraron y Jesús no estaba allí. Dice que simplemente estaba allí los lienzos con los cuales fue envuelto su cuerpo cuando murió y fue sepultado. Pero aquí hay una profecía bien importante, una profecía grandiosa del Antiguo Testamento. El profeta Oseas profetizó así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Estaba hablando de la obra de Cristo, de la resurrección de Cristo. Oh muerte, yo seré tu muerte. O sea que Cristo es la muerte de la muerte. Esa es la noticia del Evangelio, que la muerte es un enemigo vencido. Cada uno de nosotros debemos tener esta alegría y esta seguridad, que la muerte para los hijos de Dios no existe. O sea, la muerte eterna me refiero, porque Cristo nos salvó de la muerte eterna. La muerte física, la muerte biológica es un simple sueño, dice la palabra. Y la Biblia misma dice, el Señor mismo dice que agradable es delante de Jehová la muerte de sus santos. Y también en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14:13, dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y Jesús dijo también de Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme. Pero para lo que no existe para nosotros es la muerte eterna, para los creyentes en la justicia de Cristo. Cristo vivió a la misma altura de la plenitud de la ley de Dios. Me refiero a sus tres aspectos. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador. ¿Cuál es la maldición de la ley? La paga del pecado es muerte. Hizo expiación para él, a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Qué grandioso! Este es un mensaje extraordinario del Evangelio. En conclusión, Jesús dijo que perder de vista pues esta gran verdad de la obra que Él desarrolló por nosotros, de esa vida que Él vivió a la altura de la ley de Dios por nosotros,
dijo que perderlo de vista es algo muy peligroso. Míreme, Jesús mismo dijo que Él vino del cielo a desarrollar un carácter perfecto a favor de nosotros en esta tierra. Ya lo voy a leer. Dijo también que la obra que Él desarrolló es una obra acabada, completa, perfecta y eterna. Lo dijo el Señor. Además advirtió que la incredulidad llevará a la humanidad a una perdición eterna. Qué importante. Nosotros debemos detenernos un momento. Debemos pararnos un momento en este momento, queridos hermanos, amigos, y los que aún me van a escuchar después que se transmite esta grabación, posteriormente. Jesús mismo dijo que Él vino del cielo a desarrollar un carácter perfecto en esta tierra y que ese carácter la iba a desarrollar a favor de nosotros. Él lo dijo en su palabra. Además dijo también que la obra que Él desarrolló, es una obra consumada. Como decimos siempre, una obra acabada, completa, perfecta y eterna. Además advirtió que hay una enfermedad maldita que se llama la incredulidad. Y la incredulidad no se sana con ningún remedio en esta tierra. La incredulidad es peor que el coronavirus, porque hoy todavía el coronavirus dicen que hay remedios naturales que lo pueden curar, tales como por ejemplo los vapores de eucalipto, dicen, hacer gárgaras de sal, por ejemplo, hacer gárgaras también de sulfato de magnesio, y así sucesivamente. Pero la incredulidad no lo sana ningún remedio en esta tierra. La incredulidad solamente, el remedio viene del cielo y el remedio es un milagro de Dios. Nosotros podemos ser curados de esta enfermedad por un milagro de Dios. Y Él advirtió que la incredulidad es peligrosa y que la incredulidad llevaría a la humanidad a una perdición eterna. Por eso es cuán importante, amigo, hermano, ¿es usted todavía incrédulo? ¿Todavía usted abriga la incredulidad? ¿No cree todavía usted que la gran verdad que hemos perdido de vista es la ley de Dios en sus tres aspectos? ¿Ya ha comprendido usted cuáles son esos aspectos de la ley de Dios? ¿Ha comprendido usted qué actos de amor ha desarrollado a Cristo en esta tierra en acorde con la ley de Dios y que ahora es la plataforma de nuestra salvación? Si usted todavía está dudando, es porque está abrigando la incredulidad en su corazón. ¿Cree usted que la doctrina de la justificación por la fe es una gracia divina que se otorga gratuitamente al pecador? ¿La regeneración? ¿Cree usted ya que la salvación, según las Sagradas Escrituras, tienen dos aspectos? La obra de Dios por nosotros en Cristo y la obra de Dios en nosotros a través del proceso regenerador del Espíritu Santo. ¿Lo puede usted explicar? ¿Cree usted que la Biblia es tan amplia y que la Biblia presenta los dos aspectos de la salvación ampliamente? Si usted duda de este mensaje que es que hoy en día la humanidad lo ha perdido de vista y ahora usted ya lo ve, eso se llama incredulidad. Mire lo que dijo el Señor. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 23 y 24. Si usted tiene su Biblia en este momento, saque su Biblia y subraya ahí, estos textos son fundamentales. Dice así: Jesús les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Jesús estaba diciendo que Él había venido ¿de dónde? Había venido de arriba, a esta tierra, y que Él se estuvo dispuesto a despojarse de ese nivel tan elevado de Dios por amor a nosotros. Yo soy de arriba, dijo. O sea, quiere decir que a Él no le engendró José. Quiere decir que ese cuerpo que Cristo tuvo fue preparado misteriosamente por obra del Espíritu Santo. No sabemos en qué lugar del mundo. Y que misteriosamente fue puesto en el vientre de María y que se desarrolló allí sin tener el pecado en su mente. Su naturaleza de Él era sin pecado. Porque el pecado no se transmite por la sangre. El pecado no es un paquete. El pecado es algo espiritual. Es un intruso. El pecado es espíritu.
una naturaleza maligna espiritual. Él no tuvo esa naturaleza maligna. Entonces Él vino del cielo, dice aquí. Vino de arriba. Vosotros sois de este mundo, o sea, somos de abajo. Yo no soy de este mundo. Está diciendo, yo vine por amor a vosotros. Descendí del cielo. Descendí de la plenitud, de la perfección. Y vine a esta tierra como humano, a favor de ustedes. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis, ahí está la incredulidad, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué importante este texto, lo leo de nuevo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa palabra yo soy lo identifica a Él como el verdadero Dios, el gran yo soy. Pero esa palabra, este término tiene dos aplicaciones. Porque si no creéis que yo soy, ¿qué? Si no creéis, si tú no crees, amigos, te está diciendo Cristo. Si tú no crees que yo soy el que estuvo dispuesto a abandonar esa posición elevada de Dios, dejar mi trono, dejar mi gloria, la adoración de los ángeles y la adoración de todos los seres de otros mundos, y dejarlo por amor a ti, descender de ese nivel. Yo soy el que se rebajó de ese nivel tan elevado de Dios, y por ti tomé la naturaleza humana sin pecado, porque la ley de Dios así demandaba de ti, y yo la tomé por ti. Lo que está diciendo el Señor, si tú no crees que yo la tomé, la naturaleza humana, por ti, en tus pecados vas a morir. Si tú no crees que yo, cuando tomé la naturaleza humana, ya desde el pesebre hasta el Calvario, viví una vida de perfección, correspondí, cumplí la ley en sus tres aspectos a plenitud, y la desarrollé cuidándome, negándome, teniendo cuidado en todo aspecto de mi vida, en no pecar, en no fallar, y toda esa vida la desarrollé por ti. Si tú no crees que lo hice por ti, en tus pecados vas a morir. Eso está diciendo el Señor. Si tú no crees que yo estuve dispuesto a sufrir el más vil castigo, el desprecio, a soportar el dolor, estuve dispuesto a derramar hasta la última gota de mi sangre, y la derramé por ti. Y si tú no crees que la derramé por ti, en tus pecados vas a morir. Además también te dice y me dice a mí, yo descendí hasta el fondo de la tierra, fui sepultado y allí permanecí. Pero al tercer día me levanté, resucité, lo vencí a la muerte, por ti lo vencí. Y si tú no crees que lo hice por ti, en tus pecados vas a morir. ¿Quiere el Señor ayudarnos en esta noche? Que nosotros le digamos al Señor, humillados, caigamos a sus pies y le digamos, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Así como ese padre, hubo un padre que trajo un hijo que le daba epilepsia. Un demonio se había apoderado de su mente. Y este hombre, cuando se vio cara a cara con el Señor le llamó amorosamente diciéndole, cuéntame, ¿qué le sucede al niño? ¿Cómo es que le toma el mal, el espíritu malo? Y cuando él vio muy cerca a Jesús, le dijo, Señor, perdóname. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Es necesario que tú y yo en esta noche le digamos al Señor, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Es necesario que tú confieses también y yo diciéndole, Señor, perdóname por ser incrédulo. Perdóname, Señor, por ser autosuficiente. Perdóname por ser descuidado y no haber investigado en tu palabra, que la obra que tú le desarrollaste en esta tierra, ampliamente lo desarrollaste por mí. Perdóname, Señor, por no haber comprendido que tu justicia es justicia perfecta, y que esa justicia es el mérito principal y único para el cual yo pueda recibir la salvación.
Sálvame, Señor Jesús. Es interesante que le digamos en esta noche. Yo te pregunto, amigo, hermano, ¿estás dispuesto tú a aceptar la justicia de Cristo? ¿Estás dispuesto a recibirlo como Salvador personal? Si es así, que el Señor en su gracia bendita nos guíe en esta noche. Y así, que el Santo Espíritu de Dios nos lleve a comprender más la gran verdad que nosotros hemos perdido de vista. Así que el día de mañana vamos a tratar nuestro cuarto estudio, la cuarta parte de nuestro seminario, la gran verdad que hemos perdido de vista. Mañana estudiaremos la doctrina de la justificación por la fe. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.